Quiero que prestemos especial atención al cuarto discurso de Job, que es la séptima canción que el libro nos presenta, que corresponde a los capítulos 12, 13 y 14. En este discurso Job va a incluir 8 metáforas con las que va a describir la condición del género humano con respecto al pecado. En esto Job va a incluir 3 imposibilidades a las que el género humano se enfrenta y que van a concluir en la tragedia de la realidad humana. Y esta tragedia es la pérdida de la esperanza. Estas 3 imposibilidades él las expresa en 3 preguntas. La primera está en el capítulo 13, versículo 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Aquí básicamente Job está reconociendo que Dios lleva una anotación de todas las cosas que hacemos. Dios lleva una lista de todos nuestros pecados. Y esto lo que muestra es que el pecado causa un daño irreparable, como una cicatriz. Si yo hago una herida en el cuerpo de otra persona, esa herida quizá pueda cerrar, pero va a quedar una cicatriz. Así que mis acciones van a dejar una marca, pero también mis palabras van a dejar una marca. Lo que la escritura nos muestra es que todas nuestras acciones están dejando una marca en un libro en donde Dios está llevando las anotaciones de todas las cosas que hacemos. La primera imposibilidad es esta: ¿cómo va Dios a borrar todas esas cosas que sabemos que hicimos mal? Capítulo 14, versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y él mismo responde: nadie. Ya no solamente es lo que yo hago, sino ahora lo que yo soy. Y lo que yo soy es un inmundo. Soy inmundo. El pecado mora en mí, y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Tenemos esta naturaleza que tiende hacia el pecado. Job pregunta: ¿cómo puedes cambiar eso? ¿Quién puede cambiar eso? La tercera pregunta está en el capítulo 14, versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Estamos en una condición de muerte. ¿Quién puede tener el poder para sacarnos de esa condición y traernos de muerte a vida? Bueno, en el Evangelio se nos descubre claramente que Dios tiene el poder de hacerlo. Él hace estas 3 cosas. Él borra nuestros pecados, Él cambia nuestra naturaleza y Él nos trae de muerte a vida. La conclusión a la que Job llega está en el versículo 19 del capítulo 14. Las piedras se desgastan como el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Esta condición en la que el ser humano vive es una condición desesperanzadora. El pecado tiene un poder tan grande que ningún ser humano puede alcanzar a rebasar, a superar ese poder. Vamos a revisar estas 8 metáforas. En primer lugar, capítulo 12, versículo 5, el hombre es comparado con una lámpara. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Esto tiene que ver con el uso de las cosas. Una lámpara nos sirve mientras hay oscuridad, pero cuando hay luz, pues botamos la lámpara en algún lugar o la guardamos y no nos acordamos de ella. Y es normal, esa es la conducta normal que debemos tener ante las cosas. Cuando me tengo que cubrir de la lluvia, tomo un paraguas. Cuando ya no hay lluvia, no voy a seguir cargando el paraguas, lo guardo y lo dejo en un lugar en donde no me estorbe. Tampoco voy a ir a buscar ese paraguas y a decirle muchas gracias paraguas porque me protegiste de la lluvia. Si yo hiciese eso, estaría mal de la mente o estaría bromeando con alguien. Esa no es la conducta correcta ante las cosas. Simplemente son objetos que nos sirven de algo y en el momento en el que no nos sirven, los desechamos. Y Job siente que su vida está en esa condición. Él se siente como un objeto y de pronto parece que Dios nos ha olvidado y nos ha dejado abandonados. La segunda metáfora está en el capítulo 13, en el versículo 25.
A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Aquí Job compara la vida humana ante los efectos del pecado con una hoja. Ahora que viene el otoño, los árboles que tenían hojas verdes, de pronto esas hojas empiezan a ponerse amarillas y después cafés. Llega un momento en el que la hoja se desprende del árbol y ya no está sujeta al árbol, ahora el viento la lleva de un lado a otro. Y Job compara la vida humana como esto, como una hoja que es llevada por el viento. El profeta Isaías va a retomar esta metáfora en el capítulo 64 del libro de Isaías y lo vamos a revisar. La tercera metáfora está en el versículo 28, aquí mismo. Mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Job compara ahora la vida del hombre con la ropa que usamos, que se va haciendo vieja y se va desgastando. Nuestro Señor Jesucristo retoma esta metáfora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 16, cuando dice, nadie toma un remiendo de un paño nuevo para ponerlo en un vestido viejo, porque el remiendo nuevo va a jalar el vestido viejo y entonces la rotura se va a hacer mayor y el vestido se va a perder. La cuarta metáfora está en el capítulo 14, versículo 12, dice, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Emplea a una flor para referirse a la vida del hombre y dice, la flor crece y de pronto alguien viene y la corta. Bueno, eso es lo que el pecado hace. El pecado causa daños irreversibles, daños irreparables en la vida del hombre. La quinta metáfora está en el versículo 6 del capítulo 14. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Compara la vida del hombre ahora con el horario laboral de un trabajador. Aquellos que trabajan en minas o en la construcción están poniendo constantemente en peligro su vida, y lo que Job está diciendo es, estos hombres lo único que están esperando es la hora de salida para quitarse de ahí, ponerse su ropa e irse a sus casas a descansar. Bueno, Job está diciendo el descanso que el ser humano tiene es la muerte. Esta metáfora particularmente es retomada por el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. La sexta metáfora aparece en el versículo 7, dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Esta metáfora es una comparación fascinante que Job toma de los árboles con los hombres. Dice, si un árbol es cortado y queda nada más la raíz y luego la raíz se seca, si el agua empieza a correr y a fluir y las raíces secas de ese árbol tocan el agua, este árbol puede retoñar y el hombre ya no retoña, o al menos aparentemente no, porque el profeta Isaías retoma también esta metáfora y nos muestra que sí hay esperanza para el hombre. La séptima metáfora aparece en el versículo 11, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Ahora Job compara la vida del ser humano con las aguas del río y con las aguas del mar. Esta metáfora también va a ser ampliamente empleada hacia adelante por la mayoría de los profetas. Y número 8, la última de las metáforas, aparece en el versículo 18. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar, las piedras se desgastan como con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Job compara ahora la vida del hombre con un monte que se desgaja. Así que un monte puede parecer magnífico, puede parecer formidable, pero dice, se desgaja y todo aquello que estaba arriba de pronto se cae, y todo lo que se cayó y se quedó abajo ya no va a volver hacia arriba, se va a quedar ahí abajo. Ya no hay modo de revertir los efectos de lo que el agua hizo en ese monte, y los efectos de la caída de ese monte no se pueden echar hacia atrás. Así no hay esperanza para el hombre, es lo que dice Job. Esa es la condición del ser humano en pecado. En mí no hay la fuerza para luchar en contra del pecado. Dependemos del poder de Dios, y eso es
lo que vamos a revisar, qué es lo que la escritura nos dice. Isaías capítulo 64. En el versículo 5 dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. Isaías reconoce también aquí que el problema es el pecado. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Esta es la misma pregunta de Job. Job lo plantea en tres elementos diferentes, que es aquella lista de pecados que Dios tiene en contra de nosotros se va a poder borrar algún día. Luego dice, yo soy inmundo. ¿Alguien puede hacer limpio aquello que es inmundo? Y luego pregunta, yo estoy muerto. ¿Alguien puede traerme de la muerte a la vida? Lo que Isaías pregunta aquí es, ¿podremos acaso ser salvos? Es exactamente lo mismo. Versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y a partir de aquí, Isaías retoma estas metáforas que Job ha empleado en su discurso. Dice, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Ahora Isaías 53. Y vamos a considerar esta metáfora de la que Job hablaba, de un árbol que es cortado, y Job pregunta por los renuevos de un árbol. Isaías 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice que Él va a subir como un renuevo, y está empleando la misma palabra que Job emplea para referirse a que el hombre no tiene esperanza. Job hace esta comparación. El árbol es cortado, y cuando el agua toca las raíces de ese árbol, hay un brote que crece, es un renuevo, es la palabra yanak. Bueno, el profeta Isaías dice, Jesús es ese renuevo que nosotros necesitábamos, ese renuevo por el que Job está preguntando, porque Job dice en su discurso, el hombre muere y no hay un renuevo que crezca, no hay un brote que salga, el hombre no puede volver a vivir. Pero el Evangelio nos muestra que Jesucristo vino como ese renuevo de esperanza, que es lo que dice aquí, subirá cual renuevo delante de él, y luego dice, como raíz de tierra seca. Esas raíces de las que Job está hablando, que están secas y se han marchitado, van a volver a florecer. Esto es la historia de Adán. Adán pecó y todos nosotros morimos. Adán es ese árbol que ha sido cortado y que sus raíces se han secado, y ahora nosotros venimos heredando ese árbol que se ha secado. Jesucristo es ese renuevo que aparece. Hay una esperanza para la humanidad, hay una esperanza para aquellos que están luchando en contra del pecado. Si tú estás librando esta batalla, Cristo es la solución a tu problema en contra del pecado. Si tú en tu mente estás luchando contra la culpa, contra aquellas cosas que hiciste y que tú sabes que en tu conciencia te atormentan y no encuentras en ti el poder para dejar de hacerlo, Jesucristo es la respuesta. Él es el único que nos puede ayudar. Él es ese renuevo que ha sido enviado, por el cual Job está preguntando, y que es la respuesta a estas tres imposibilidades. Solamente Él puede borrar nuestros pecados para siempre. Solamente Él puede cambiar nuestra naturaleza de modo que ahora lo busquemos solamente a Él. Y solamente Él puede traernos de muerte a vida. Y ese es el cambio más radical que puede hacer el poder de Dios en los hombres. Porque Él viene a darnos vida, la vida de Dios. Y eso es lo que necesitamos para tener esperanza.
Que Dios les bendiga.